Hola mis queridos y mis queridas Virgo, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos mi gatito Mihashi y yo para darles unos mensajes especiales en este día. A la hora que lleguen a tus oídos y a tus ojos serán perfectos. Si hay algo que no resuena contigo, por favor déjalo pasar. Vamos a ver unos mensajes especiales para ti. Vamos a sacar 3 mensajes para ti especiales por parte del arcángel Rafael, Chamuel y el arcángel Uriel. Uriel te dice, nuevos aprendizajes en tu camino te traerán oportunidades de éxito. Así que, bueno, ya sé que estés estudiando o no estés estudiando, te van a llegar ideas a tu cabeza, a tu mente, de negocios, ya sea de solucionar problemas, de seguir adelante con cierta cuestión que tú necesitas resolver. Sé consciente de que necesitas confiar más en ti mismo, en ti misma. ¿Cuántas veces te has preguntado si vale la pena tanto sacrificio por aquello que no está funcionando y en lo que tú te estás empeñando ahora en este momento? Así, o sea, diciendo, no, yo ahí por ahí es, y el universo, tus vías espirituales, la vida te está indicando por ahí no. Te dicen, puedes lograrlo sin tanto esfuerzo. Si aquello que tú haces es lo que realmente que tú amas, lo que tú quieres, y, eh, y también que no te perjudica a ti, ¿no? A veces hacemos cosas o estamos con personas por las cuales sentimos apego o a veces pensamos que es amor, yo digo que es apego, eh, y que estamos ahí con esas personas a pesar de que te dañen, a pesar de que te ofendan y sigues ahí y te dicen no, o sea, no es así de esa manera. No te digo que el amor es al 100% un campo de rosas sin espinas, que son algodones y que no, hay problemas y dificultades en tu relación, en toda situación, en toda pareja, pero no al extremo, ¿cierto? No que todos los días sea un llanto, no que todos los días sea un estrés o que te estén maltratando física, emocional, espiritual, económicamente. Bueno, ¿listo? Entonces pregúntatelo. ¿Vale la pena tanto sacrificio? Si vale la pena sacrificar lo que estás sacrificando, tu felicidad, tu integridad, por eso en lo que tú te estás empeñando, mi querido y mi querida Virgo. El arcángel Chamuel te dice, bueno, tú estás en una búsqueda y te dice, te pido hacer una investigación profunda para que puedas tomar una decisión más completa. Deja de aplazar. Yo te estoy ayudando a acercar los recursos que necesitas para estar seguro, para estar segura. Tal vez tienes en este momento varios caminos, varias opciones en tu vida, ya sea de trabajo, de estudio, de relaciones o de tu vida personal o algo. Tienes varios caminos. Bueno, investiga y mira cuál es lo que es más positivo para ti, qué es lo que no te hace daño, qué es aquello que te va a dar mayor satisfacción. No importa si te cuesta un poco de trabajo, no importa si tienes que esforzarte más. ¿Listo? Entonces analiza eso. La verdad es que, listo, mira si aquello que tú estás, en lo que tanto te estás empeñando, vale la pena ese sacrificio que te estás haciendo. Te lo dicen nuevamente. Si estás en una búsqueda de tomar buenas decisiones, primero mira que esa decisión que tú tomes sea la que tú más quieres, pero la que no te perjudique, ¿listo? Porque a veces es algo que queremos o estar con alguien o estar en ese lugar o con esas personas, pero es algo que nos perjudica, ¿listo? Una cosa es el apego emocional, la psicodependencia, y otra cosa muy distinta es el amor, mi querido y mi querida Virgo. El arcángel Rafael también te dice, te estoy ayudando a tomar buenas decisiones en favor de una economía saludable que te permita ayudar a los menos afortunados. Eres un alma caritativa. Confía en nuestra guía y soporte que brindamos en tu camino. Wow. Ya sabes que cualquier aspecto de nuestra vida se puede enfermar, ¿no? Ya sea el cuerpo, el alma, el espíritu, la economía, las relaciones. Cualquiera de estos aspectos se puede enfermar o puede tener ciertas dificultades. En este momento te habla especialmente, bueno, ahí están mis perritas ladrando,
Te dice especialmente en tu parte económica, estás teniendo problemas y dificultades. Bueno, pidámosle ya mismo al arcángel Rafael que nos ayude a tomar buenas decisiones, a confiar más en nosotros, a confiar en la guía de nuestros guías espirituales, en el consejo de nuestros guías espirituales, y que, y que, y que te des cuenta de que esas decisiones que estás tomando son decisiones acertadas. Tú eres una persona muy, muy caritativa, sí, y tal vez no has podido dar como tú dabas o como tú quieres dar porque no has tenido la economía o los recursos suficientes para darle a esas personas. El arcángel Rafael te dice en estos días o en este día de hoy, dale algo a alguien, no lo que te sobre, sino dale de lo que tú tienes, ya sea de tal vez tu almuerzo, tu cena, tu desayuno o algo de ropa, algo que signifique algo para ti. Dalo y verás que eso se va a devolver a ti multiplicado por millones de veces. Bueno, ese es el mensaje para ti. Ahora vamos a ver qué tienen nuestras cartitas. El mensaje especial que tiene para ti. Bueno, este es el 2 de copas de manera invertida. Me habla acerca de ciertos problemas y dificultades en la relación amorosa que tú estés viviendo en este instante. Vamos a ver de qué se tratan esas dificultades. Bueno, me dice que muchas intrigas, muchas discusiones, se sienten el uno y el otro como dos islas. Hay demasiada lejanía entre ustedes dos y como que se están distanciando demasiado por cuestiones, diría yo, como de la vida. No es, sí, como que por cuestiones económicas es la cuestión. Todo esto se puede solucionar, todo esto tiene un remedio. Esta es la mejor carta de la baraja y me anuncia que eh, la manera de solucionarlo ustedes dos es hablando ya mismo, volviendo a renovar el amor que ustedes dos se han tenido y dejar de escuchar otras voces diferentes a terceras personas. Más bien escuchen la voz del corazón de ustedes y se darán cuenta de que ahí hay amor. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Apóyame suscribiéndote al canal, dándole like a este video, activando tu campanita y comentándome que resuene y no resuena contigo. Si quieres que ore por ti, también escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Virgo.